En un mundo en que la comunicación y la conexión son fundamentales, Dios quiere que estemos en continuo contacto con Él. Les presentamos Conectados con la Palabra. ¿Cómo les va? Es una alegría seguir juntos a través de la radio en todos estos programas con los cuales nos comunicamos, nos conectamos desde la palabra a nuestras vidas y en especial a tu vida como joven. Estamos estudiando el libro de 1 Samuel, hoy vamos a culminar el capítulo 10 y como todos los programas tomamos un tema que nos va a ayudar para la vida diaria. Y quiero decirte que el tema de hoy es Venciendo mis temores. Este es el título o el tema que surge de este capítulo 10, versículos 17 al 27 de 1 Samuel. Así que busca tu Biblia y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice la Biblia así: Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo saqué a Israel de la tierra de Egipto y los libré de la mano de los egipcios y la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue ya tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella a Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón, y respondió Jehová: He aquí, está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y los trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, ese era el más alto de todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto aquel que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, las escribió en un libro en el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también fue a su casa en Gaba, y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Muy bien, aquí estamos en el tiempo en el cual es presentado Saúl como nuevo rey de Israel. Samuel ya se había encontrado con Saúl en Ramá, ya Saúl había entendido que Dios lo llamaba y ya había experimentado que el Espíritu Santo le tome y él profetice y sea usado por Dios. Pero llegaba el momento más difícil a nivel emocional. Saúl tenía que ser presentado como rey delante de todo el pueblo de Israel que lo había pedido. Es interesante cuando uno llega allí a los primeros versículos que hemos leído, cuando Samuel le dice: bueno, les voy a presentar el rey, pero ustedes desecharon a Dios. Y yo quiero decirte como primera reflexión en este programa, pocas situaciones son más trágicas para la vida de una persona cuando decide vivir sin Dios, cuando quita a Dios de su vida, cuando entiende que necesita otra cosa en lugar de Dios. Fue este el grave pecado del pueblo de Israel. Danos un rey como las otras naciones, decían en los capítulos anteriores. Y Dios le dice a Samuel, que estaba acongojado por todo esto: mirá, Samuel, el problema acá no es con vos, el problema es conmigo. Ellos han decidido pedir un rey porque han desechado a Dios. Y sabes, muchas veces nosotros hacemos esto con Dios. En algunas decisiones lo ponemos a un costado. Al proyectar la vida pensamos que no necesitamos de Él y armamos la vida sin Dios. Buscamos reyes, reemplazos para Dios. Y lamentablemente los resultados son trágicos. Yo quiero decirte esta primer verdad: nunca quieras reemplazar a Dios.
Este pueblo pagó un alto precio por todo esto. Pero allí está el escenario en Mizpa. Mizpa era el lugar de la presentación pública. Todo Israel se había congregado como nación. Y como estaban amenazados por los filisteos y por los amonitas, de hecho en el capítulo 11, el próximo, ya viene la primera batalla que se tiene que enfrentar Saúl, ya instituido como rey. Así que el pueblo vino con todos los retrechos y todo el armamento y todo el equipamiento para la guerra. De hecho, debían hacerlo así frente a las amenazas de todos los ejércitos enemigos. Y entonces llega el pueblo, Samuel va a presentar al ungido de Jehová, que el pueblo no conocía, y Saúl no estaba. Desaparecido en acción, no estaba. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Nadie encontraba a Saúl. Y de pronto, como nadie lo encontraba, Dios dice, búsquenlo entre el bagaje, que allí lo van a encontrar. Este versículo 22, Dios estaba indicando que los temores lo habían puesto oculto para que no le vean. Uno se pone a pensar cómo luchó Saúl con los temores. Frente a semejante desafío se escondió. Y yo quiero decirte que este tema de vencer los temores quizás sea uno de los más difíciles para enfrentar como joven. En la vida siempre luchamos con temores, pero esto se ve aún más en las decisiones de toda la vida. En realidad siempre luchamos con los temores. Y quizá vos me estás escuchando, o usted me está escuchando, y siente que este es un tiempo donde está batallando con los temores. Los temores nos congelan, los temores nos paralizan, los temores nos esconden como Saúl detrás del equipaje donde no nos puedan ver. Y muchas veces se nos va la vida y perdemos grandes oportunidades para Dios. Déjame llevarte a la luz de la palabra cómo se pueden vencer los temores. Dios tiene grandes cosas para tu vida y Él te va a ayudar a vencer los temores. ¿Cuáles son los temores más comunes que nos llevan a escondernos? Bueno, en primer lugar, el temor al rechazo. Dice el versículo 27 que algunos no creían en Saúl y dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Claro, esa frase estaba demostrando que no estaba tan equivocado Saúl. Había una parte del pueblo que lo iba a rechazar, quizá por la tribu de donde venía, porque era un desconocido, porque no confiaban en él frente al desafío de los enemigos, el temor al rechazo. En segundo lugar, el temor al fracaso. Fíjense el versículo 24, claro, Samuel en público delante de todos dice, ¿habéis visto al elegido de Jehová? Como queriendo decir, fíjense el candidato que Dios eligió y ténganlo en cuenta porque el desafío que viene es muy grande, porque lo que Dios nos está por llevar son grandes cosas. Y yo me lo imagino a Saúl escuchando a Samuel escondido entre el equipaje diciendo, ¿y si fracaso? ¿Y si no cubro las expectativas? Temor al fracaso. ¿Qué otro temor tenemos que vencer? Temor a los desafíos. En el capítulo 10, versículo 1, el mismo Samuel le dice a Saúl, ¿no te ha ungido Jehová? Capítulo 9, versículo 17, Dios le dice a Samuel, este gobernará mi pueblo. Tremendo desafío, gobernar un pueblo, ser el primer rey de Israel, enfrentarse contra todas las naciones enemigas, guiar a un pueblo difícil a Dios, un desafío monumental. Y esto también trae temores, temor al fracaso, temor al rechazo, temor al desafío. Quizá vos te identificás con alguno de estos temores y querés vencerlos porque soñás grandes cosas para Dios, pero el enemigo más grande lo tenés ahí adentro. Déjame que te ayude con la palabra de Dios, que Dios te ayude a través de su palabra para vencer estos tres rechazos. El primero de ellos entonces, temor al rechazo. ¿Cómo nos ha de salvar este? Mirá, el rechazo es una de las experiencias más difíciles a lo largo de la vida. Uno habla de rechazo como la experiencia en la cual aquellos que están alrededor nuestro, nuestros pares, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, hasta nuestros hermanos en la fe, en lugar de darnos aceptación, nos rechazan. ¿Sabes? Las necesidades básicas de un niño son amor, aceptación y estímulo. Cuando esas necesidades no son satisfechas,
Lo primero que surge en el corazón de un niño es: no doy con la medida. Tengo sentimientos de indignidad. Yo nunca voy a ser aceptado. Y entonces comienzan todos los complejos, los conflictos, la falta de aceptación. Y todo este tipo de cosas van marcando en nuestra mente la idea, el retrato, el DNI interior que tenemos de cada uno. ¿Cómo se forma la identidad de una persona a lo largo de la vida? Bueno, primero por las opiniones de la familia, de los amigos, de los compañeros, también las experiencias traumáticas de la vida, un divorcio, la pérdida de un ser querido, una experiencia traumática. Todo esto va haciendo mella en nuestro corazón y poco a poco, mucho que ver a través de lo que Satanás quiere hacer en nuestra mente, mucho por lo que nos dicen otras personas, vamos pensando que no somos dignos, que valemos menos. Muchas veces las comparaciones nos hacen tanto daño, a veces en el corazón de la familia frases terribles que nunca tenemos que decir como padres. Por ejemplo, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no me saliste como tus otros hermanos? ¿Por qué no sos como el otro? Y entonces empiezan las comparaciones y empezamos a sentirnos menos. El temor a ser rechazado. ¿Sabes qué? Muchos hombres de la Biblia lucharon con el temor al rechazo. Moisés, por ejemplo, cuando Dios lo llama en el monte de Horeb, en Éxodo capítulo 3, versículo 13, tuvo que luchar con sus temores. Dice en Éxodo capítulo 3, 13, he aquí, yo llego a los hijos de Israel, le dice Moisés al Señor. El Señor lo estaba llamando para libertar al pueblo de la mano de Faraón. He aquí yo llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de nuestros padres me envió. Y si ellos me preguntan, ¿qué le voy a decir yo? Lo que Moisés le estaba diciendo, yo fallé en Egipto, maté al egipcio, huí como un enemigo, el faraón me persiguió, yo desilusioné al pueblo. Y cuando llego, ¿por qué me van a aceptar? Me van a rechazar, me van a decir, ¿dónde estuviste estos 40 años? Y Dios le sale al encuentro con una frase que tumba el muro del rechazo. Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy te envío. Y para los hebreos, el yo soy era el Dios que proveía todas las cosas, el Dios que era soberano, el Dios que manejaba todas las cosas. Si yo soy lo enviaba, había que aceptarlo. Pablo luchó con el rechazo. Su temor al pasado hacía que tenga temores para ser aceptado por la iglesia que había perseguido. Gálatas capítulo 1, versículo 13 dice que Saulo perseguía a la iglesia y la asolaba. Estas palabras hablan de cuánta violencia utilizó Saulo de Tarso antes de encontrarse con el Señor camino a Damasco. Claro que tenía temor de ser rechazado por los mismos cristianos que había perseguido. ¿Sabes? El diablo es un especialista para acusarnos y hacernos sentir indignos. Quizá vos me estás escuchando y sentís que el rechazo es una experiencia que no podés superar. Que cuando te ofrecen una oportunidad para servir a Dios, una oportunidad para hacer cosas para Dios, vos decís, no, mejor yo no lo hago. Recuerdo una hermana, un día vino al consultorio espiritual y me dijo, pastor, hace un año que quiero hablar con usted. Cuando yo voy los sábados a esta misión para los niños, todos me dicen, ¿por qué no tomas una clase? ¿Por qué no enseñas un texto? Y yo le digo, no, mira, lo único que yo puedo hacer es preparar la leche para los chicos, es lo único. Y siempre me dicen, y yo siempre digo, no, esto solo puedo hacer. Y en realidad es que yo no creo que Dios me considere para algo superior a esto. Y comenzó a contar en su niñez cuando había sido abusada en su casa por un pariente con la complicidad de su madre, una y otra vez cómo huyó de su casa, formó su familia, nunca se animó a confesarlo, pero me dijo, pastor, no puedo más. Y yo la llevé a la experiencia que enseña la palabra, allí en Efesios capítulo 1, versículo 6, vosotros sois aceptos en el amado. Dios te acepta tal cual sos porque en el cristal de Cristo todos los temores de tu rechazo quedan a un costado. Mira, uno de los profetas que también luchó con el rechazo fue el profeta Amós.
La Biblia nos relata en Amós capítulo 7 cuando Dios lo llama a Amós entre los animales. Amós era boyero. Amós con sus manos recogía higos silvestres y tenía las manos sucias por el tinte de los higos que tenía que apretar para que sean comestibles. Y de pronto Dios lo manda al mismo trono de Israel y lo recibe el sacerdote Amasías. Y esto es todo una geografía, una pintura de lo que es cuando tenemos que enfrentarnos con alguien que nos va a rechazar. Allí estaba el sacerdote Amasías con sus vestiduras reales, sus colgantes, su brillo, su impecable atuendo, y frente a él había un hombre rústico, maloliente, con las manos manchadas, pero enviado por Dios. Y como la palabra era dura, Amasías le dice: vete vidente, vete profeta, vete a tu tierra, Judá, no vengas a molestar aquí al reino del norte. Y él no se amedrenta por el rechazo de este sacerdote y le dice: Jehová me tomó de en medio del ganado y me dijo: ve y profetiza. Cuando el temor a ser rechazado te paralice, aunque te escondas como Saúl por años, tarde o temprano Dios te va a encontrar. Te va a buscar. Este es el tiempo donde Dios te quiere quitar del escondite de tus temores del rechazo. ¿Cómo supero mis rechazos? Mirando al Dios que me acepta, al que me dice que a través de la obra de Cristo en la cruz, todo mi pasado es perdonado, todos mis rechazos son llevados a la cruz y yo tengo la dignidad del Dios que me formó, que me conoce, que me capacita y que me llama. Podés vencer el temor al rechazo. En segundo lugar, el temor al fracaso. En el versículo 24, habéis visto que este es el elegido de Jehová y no hay semejante a él en todo el pueblo. Y el pueblo clamó: ¡viva el rey! Versículo 24, expectativa al máximo. Y junto con eso, temor a fracasar. Habrá dicho Saúl: si me escondo, quizá eligen a otro. Si me escondo, me libro de la posibilidad de fracasar. El temor al fracaso lo paraliza, lo esconde. Quizá vos sentís que la expectativa de poder servir a Dios, los desafíos de servicio son tremendos y vos decís: mejor no me involucro en el ministerio, mejor no sirvo a Dios, mejor me quedo como un asistente al grupo de jóvenes o a la iglesia, no vaya a ser que fracase, no vaya a ser que no dé con las expectativas y las medidas. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos como Gedeón cuando estaba en Ofra, capítulo 6 del libro de Jueces, donde va el Señor al buscarlo y allí lo encuentra escondido en el lagar. Vaya coincidencia, escondido como estaba Saúl entre el bagaje. Y entonces cuando Dios lo llama, él dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido tantos males? ¿Cómo vamos a tener una victoria con los madianitas? Lo único que cargamos son fracasos. ¿Sabes cómo Satanás es un especialista para ponernos una placa del fracaso cuando fallamos alguna vez? La Biblia nos relata el ejemplo de Juan Marcos. Juan Marcos fue llevado por el apóstol Pablo y su equipo misionero desde la iglesia y fue y estuvo en el primer viaje, pero el libro de los Hechos nos relata que en un momento, sin muchas explicaciones, Marcos abandona el ministerio y se vuelve a Jerusalén. Pasan 2 oscuros años para su vida, donde todos seguramente en Jerusalén dijeron: este fracasó, no tiene más oportunidad, no tiene más chance. ¿Es lo que estás viviendo vos hoy? Quizá empezaste un ministerio para servir al Señor y lo abandonaste. Quizá te dieron una responsabilidad y por problemas en la iglesia, por problemas personales, por algún pecado oculto, por algún conflicto, por algo, abandonaste el llamado que Dios te había dado. Quizá usted me está escuchando, querido compañero de milicia, y se siente como Juan Marcos, triste, angustiado, porque ha enterrado sus talentos. Se siente un fracasado. Y Pablo, que había discutido con Bernabé por él, cuando está en la cárcel, escribe y dice: tráeme a Marcos, que es útil para mi ministerio. El mismo que había pensado
que no tenía otra chance cuando él falló, lo está restaurando, guiado por Dios en forma pública, demostrando que Dios es un especialista cuando tiene que tomar los fracasos de las personas. Quizá vos me estás escuchando, déjame decirte, si sentís que has fracasado, que le has fallado a Dios, que le has fallado a tus hijos, quizá vos joven que le has fallado a los que tenían tantas expectativas, Dios te está llamando de donde estás escondido, para que dejes el temor al fracaso, tomes el llamado y los desafíos que Dios te ha dado y puedas servirle. Vamos terminando. Temor al desafío. El capítulo 10, versículo 1 dice: ¿no es este el ungido de Jehová, príncipe de Israel? ¿No es este el que gobernará mi pueblo? Dios le dice a Samuel en capítulo 9, versículo 17. Vaya si era un tremendo desafío. Cuando el desafío es grande, los temores también son grandes. ¿Con qué recursos voy a hacer la obra? ¿Qué vamos a hacer cuando vayamos y la gente no nos quiera escuchar? ¿Cómo vamos a hacer para cambiar la vida de estos jóvenes? ¿Cómo voy a hacer para dejar toda mi vieja vida ahora que me encontré y volví al Señor? Es un desafío tremendo. ¿Sabes? Dios nunca te va a llamar a algo que no puedas alcanzar con su presencia. No te va a decir que vueles, si no te va a dar las alas para hacerlo. La Biblia es un ejemplo de un Dios que frente a los desafíos toma a los grandes hombres de Dios, los llena de fe y Él hace lo que nosotros no podemos. Dios frente a los desafíos nos manda a que nos ocupemos de lo posible. De lo imposible se ocupa Él, trabajando en sociedad con nosotros. Es allí donde pone en tu corazón desafíos que parecen humanamente inalcanzables. Pero por el poder de Dios podemos sentir como el líder espiritual dijo a su pueblo: santificaos, Josué a su pueblo, porque Dios hará maravillas entre vosotros. ¿Sabes que cuando Hudson Taylor ardía en su corazón para ir a predicar al interior de la China, no tenía agencia misionera, no tenía recursos, no tenía una iglesia que lo comprenda, no tenía dinero? Y entonces un día, lleno de la presencia de Dios y con mucha fe para el desafío que Dios le estaba mandando, preguntó a su tesorero: ¿cuánto dinero tenemos para poder conseguir el pasaje y los recursos para ir a China? Y el tesorero le dijo: 25 centavos de dólar. Y él exclamó: ¡gloria a Dios! 25 centavos de dólar. Y todas las promesas de Dios, somos ricos. Dios hizo un desafío increíble con ese hombre y más de 1000 matrimonios fueron de misioneros al interior de la China por el testimonio y la obra de Hudson Taylor. ¿Sabes? La obra misionera mundial es un desafío que Dios hace posible, aunque humanamente es imposible. Quisiera concluir en este tiempo con una experiencia del ministerio a donde Dios me quitó todos los temores para poder llegar a la palabra de Dios. Tenía que tomar toda una campaña de reuniones y en medio de todos los desafíos me llega una invitación para hablar en un hospital, en medio de una sala con más de 150 médicos, enfermeras, y allí en medio de todos estos médicos, en una sala de audiencias, en el sector de cardiología, me pedían que predique luego de la disertación de un médico cristiano que hablaría sobre estrés laboral, que yo de la parte espiritual. ¿Saben? Estar allí en un ambiente tan específico, médicos, en un tema tan específico como estrés laboral, en un ambiente tan profesional, tratar de presentar el Evangelio era un desafío tremendo para mí. Así que busqué todos los recursos, todos los materiales, y antes de irme, uno de nuestros pastores, sabiendo el desafío que tenía, me dijo: no te preocupes por lo que vas a decir, preocúpate por orar y Dios te va a poner en tu corazón las palabras. Allí estábamos, el médico cristiano que dio el tema específico termina y me da la oportunidad de pasar. ¿Sabes? Cuando pasé, miré a las personas y les empecé a contar mi testimonio personal,
lo que Dios había hecho en mi vida frente a momentos de mucho estrés. Empecé a hablarles de lo que significaba alcanzar la fe en medio de la tormenta, la fe cuando todo se oscurece. Le conté de las pruebas de mi vida y me olvidé de todas las estadísticas e informes que había buscado para hablar del tema, y les prediqué el Evangelio. Mientras lo hacía, en mi mente parecía que los guardapolvos, los estetoscopios y todo lo que tenían aquellos médicos, muchos habían salido de terapia intensiva minutos antes de que yo dé el mensaje. Desaparecían y aparecía el papá, la mamá, el joven. Cuando terminé de predicar e invité a tomar una decisión por Cristo, llegaban con las tarjetas llenas, sus ojos cargados de lágrimas. La directora del hospital me tomó y me llevó a predicarle a los enfermos, y yo no podía creer lo que Dios estaba haciendo en un ambiente que significaba un desafío tan grande. Traer salvación allí, en medio de ese lugar, fue un ejemplo de mostrar cómo Dios me quita los temores, me toma por el poder de su Espíritu y me usa como una herramienta útil en sus manos. Yo quiero preguntarte en este tiempo, al terminar, ¿qué temores te han llevado a esconderte de Dios? Quizás sos un Saúl, Dios te está llamando y vos te estás escondiendo. Yo quiero invitarte en este momento a que traigas a los pies de Jesús tus temores de rechazo, tus temores a fracasar, tus temores al desafío, y te pongas en la mano de Dios y escuches las palabras que el Señor dijo a Josué el día que lo llamó capítulo 1. Yo estaré contigo. ¿Por qué no orás conmigo y le decís: Señor, sacame de este escondite que me está arruinando la vida? Quizá vos me estás escuchando y sos un joven que al esconderte te has alejado de Dios, estás frío, tenés pecados ocultos y te escondes de Dios. ¿Sabes? No te podés esconder de Dios. Saúl no pudo. Dios lo mostró, y este es un tiempo para que vuelvas a Él, para que le des gracias por haberte aceptado a través de la cruz y para que te pongas en sus manos para servirle. Y si vos me escuchás y nunca te encontraste con Jesús, quizás seas como aquella mujer que, rechazada por sus padres por ser pecadora, fue puesta a los pies del Salvador para ser apedreada. ¿Te acordás de ese pasaje? ¿No lo conocés? ¿Sabes? La Biblia habla que trajeron a aquella mujer adúltera a los pies de Jesús. Y Jesús dijo: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron, los que la rechazaban, y ella recibió el perdón y la aceptación de Jesús. ¿Sabes? Cristo murió en la cruz por tus pecados, por todo aquello que te hace sentir que Dios no te acepta. Él ocupó tu lugar, Él abrió un camino, Él permite que Dios te pueda aceptar por su dolor, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Hoy podés ser acepto para Dios. Así que si querés reencontrarte con Él, ora conmigo, decile al Señor así: Señor, reconozco que estoy lejos de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Y te doy gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Y me aceptas tal cual soy. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.